3 esposas tengo. La Biblia, Israel, mi nación, y Bolivia, mi otra patria. Como soy soltero, no tengo esposa, ¿viste? Tengo que conseguirme alguna, ¿viste? Bueno, queridos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema importantísimo. Hablaremos de la segunda etapa de juicios de Dios que caerán sobre la faz de la tierra. Comencemos hablando sobre las trompetas del Apocalipsis. Para ello nos remitimos al libro Historia del Futuro, que dicho sea de paso se distribuye a través de la cadena del Milagro Internacional y del programa Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad. Historia del Futuro, un libro que usted no se lo puede perder. El plan de Dios para la Iglesia. Vamos por favor a la página 184 del libro Historia del Futuro. Y como las damas, primero las damas, luego los demás. Comencemos con usted, hermana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7. Las trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego, mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Muchas gracias. Quiero hacer énfasis en esto, por favor. Cuando suena la primera trompeta del Apocalipsis, un juicio inevitable e ineludible caerá sobre la faz de la tierra, algo jamás antes visto en la naturaleza. Quiero dejar una cosa en claro y patente. Todos los juicios de las copas y las trompetas del Apocalipsis tuvieron su precedente en el libro del Éxodo. Dice el Talmud judío, el Midrash y la Mishnah judía, que antes que el Mesías se manifieste en Israel, se repetirán exactamente los mismos milagros que tuvieron lugar, cuando los judíos abandonamos la tierra de Mitzraim, Egipto. Es más, este es uno de ellos. En Egipto cayó una tormenta terrible de granizo y sangre y fuego. Pero yo quiero que por favor tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando suena la primera trompeta del Apocalipsis, para sobrevivir. Hermanos, la hambruna que se viene es terrible. Cuando usted lee en este pasaje que toda hierba verde del campo será quemada, quiere decir, escuche bien, que toda la producción vegetal y agrícola de los pueblos, más claro, desaparecerá en cuestión de días. De días. Todos los cultivos se echarán a perder. Muchos creen que la primera trompeta alude a un volcán que explosiona y que su ceniza volcánica se esparce por toda la tierra, o que una cadena de volcanes explotarán uno tras de otro. No es eso lo que la Biblia describe aquí, no, para nada. Aquí dice que la lluvia cae desde el cielo, es lanzada desde arriba. No es que es producto de una explosión en la tierra y que vuelve a caer, como un efecto, ¿verdad?, de subir y bajar, por ley de gravedad. Acá de lo que se está hablando es textualmente que toda hierba verde del campo será quemada y por ende los pueblos estarán sometidos a la más grande de las hambrunas de su historia. No habrá producción. Para colmo, la tierra quedará estéril, por completo, estéril, esterilizada, inutilizada, no podrá servir. La gente, para colmo de males, no podrá volver a sembrar en esa tierra porque simplemente quedará inútil, inutilizable. Gigantescas hectáreas de tierras desaparecerán para uso del ser humano. La situación se tornará aguda en el planeta Tierra. Les repito, los gobiernos están queriendo tomar ciertas medidas de precaución para evitar el efecto, o mitigarlo por lo menos. Pero la Biblia describe que esta gigantesca catástrofe acabará con la producción agrícola en la tierra. Y eso desatará un efecto en cadena también. ¿Por qué? Millones de personas en la tierra morirán de hambre. Se duplicará o triplicará la mortandad humana por falta de alimentos. Eso ya está pasando en el África. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, en el África se está dando un fenómeno bastante interesante, lamentable pero desastroso. Recientemente los gobiernos del sur del África han descubierto ante las denuncias de sus ciudadanos que la gente está profanando tumbas, pero no para sacar los cadáveres y exhumarlos, no, para comérselos. Comérselos. Hoy en día los gobiernos en el África están mandando guardias, policías a los cementerios para que resguarden, entre comillas, los campos santos, para evitar que la gente vaya y saque muertos y se los coman. Es increíble lo que está pasando. Tal vez uno no se entera, tal vez los medios de comunicación no quieren hacer conocer estas noticias por no alarmar a la sociedad. Pero mis amigos,
Aunque los medios de comunicación prefieren publicar farándula y basuras, la realidad es que debieran preocuparse por enseñar y mostrarle al mundo la verdadera realidad que nos rodea y no querer tapar el sol con un dedo. Dios anuncia que los tiempos finales serán angustiosos. Esta granizada será impresionante, como jamás antes otra en la historia. Es más, note por favor Apocalipsis 11:19, página 183 del libro Historia del Futuro. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Será una granizada impresionante la que caerá, cuando escas serán lanzadas con ira desde los cielos para castigar a los hombres. Veamos por favor. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi 40 kilos cada uno. Casi Y 40 maldecían kilos, a Dios gracias. por esa- ¿Qué versión estás leyendo, por favor? ¿Qué Biblia lees? La nueva versión NBI. Nueva versión internacional, excelente versión. Mire, ¿cuánto cae eso? ¿Cuánto es 40 kilos? 40 kilos cada uno. Siga. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Muchas gracias, muy amable hermana. Casi 40 kilos pesará cada granizo cuando caiga en la tierra. Será una verdadera desgracia. Desgracia terrible la que se avecina contra la humanidad. Hermanos, tengo que dejar claro una cosa que me parece importantísima. Siempre Dios, el Creador, utiliza a la creación para castigar a la criatura cuando la criatura se rebela contra Él. El Creador utiliza siempre la creación contra la criatura para frenar la rebelión. Los medios de comunicación están acostumbrados a difundir esta forma las noticias. Amigos televidentes, hoy la naturaleza no tuvo compasión de la gente y destruyó y arrasó. La naturaleza no es que tenga compasión o no. La naturaleza meramente es un instrumento de Dios para bendición o para juicio, dependiendo del comportamiento de los individuos y de los pueblos. Entiendan algo, por favor. La norma justa de Dios es darle a cada uno lo que merece. Si bien es cierto que Dios en este tiempo de gracia, porque la iglesia todavía está aquí, está controlando su ira, hermano, cuando la iglesia haya sido quitada de este lugar, de la tierra, y llevada a los cielos en el arrebatamiento, hermano, la ira de Dios caerá con todo su rigor. La iglesia será librada de la tribulación, sí, pero los que se queden pagarán con sus propias vidas el error más grande de haberse perdido la oportunidad de llegar al cielo y escapar de las cosas terribles que vendrán a la tierra. Pero lo más terrible es de que no solamente se perderán el arrebatamiento, perderán, tal vez muchos de ellos, la oportunidad de ser salvos. Mire, ¿y por qué le digo eso? Porque si hoy, cuando hay todas las facilidades para ser fieles a Dios, cuando hoy la mayoría de los cristianos no sufren persecuciones en el mundo, porque muchos sí las sufren en los países musulmanes, donde tienen que pagar con sus vidas la conversión al Mesías. Hermanos, si ahora que tienen todas las facilidades no nos consagramos, ¿qué hacemos después? Mire, Dios juzgará a las naciones con ira. Dios siempre obró de esa manera. Envió un diluvio contra la humanidad depravada. Envió una dispersión contra los de la Torre de Babel, que pretendían llegar al cielo por sus propios medios, enalteciendo la soberbia humana. Dios los derribó. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Dios acabó con las civilizaciones paganas de los cananeos. Los exterminó. Acabó sin compasión con aquellos pueblos. Sin compasión digo porque les dio un tiempo de arrepentimiento, pero ellos no quisieron arrepentirse. Y cuando no quisieron arrepentirse ya no hubo remedio. Exterminó cantidades de pueblos a lo largo de la historia. Mis hermanos, los juicios de Dios serán ineludibles. Les decía yo anteriormente que estos juicios del Apocalipsis ya tuvieron su preámbulo en el Éxodo, para que el hombre vaya acostumbrándose cómo es el tiempo de ira y el tiempo de juicio. Éxodo capítulo 9, 23 al 26, me permitiré leerlo en persona. Moisés extendió su vara al cielo, y el Señor hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra, y Adonai hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Los egipcios nunca jamás vieron una terrible granizada como esa, y es más, tal vez nunca la volverán a ver, porque la que viene va a ser más terrible. Mire, aquí hay algo que quiero que me entienda. Mire, atienda. En el verso 24 de Éxodo 9 dice: hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo. ¿Cómo puede ser granizo con fuego mezclado con granizo? Pareciera una contradicción.
¿Qué quiere decir este versículo? Primero cayó una tormenta de misericordia. El agua es utilizada por Dios cuando castiga con misericordia. Agua primero. Dice, arrepiéntanse, última advertencia, les estoy mandando agua. Esto destruye, pero todavía es misericordia. De pronto vino el fogonazo. Ahí no hay. ¿Quién se salve, mijo? El fuego es utilizado por Dios como juicio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, para constituir los cielos mezcló agua con fuego. Precisamente la palabra Shamaim en hebreo, que significa cielos, Shamaim, está formada por dos palabras hebreas. Esh, que significa fuego, y la palabra Amim, que significa agua. Agua y fuego fueron mezclados por Dios para construir los cielos. Cuando vino el diluvio cayó agua, pero agua hirviendo. Cuando vino la destrucción de Sodoma cayó fuego de los cielos y los consumió. Entiendan esto, por favor. Acá lo que está diciendo Dios es que va a mandar granizo, esperando a ver quién se arrepienta. Pero al ver la soberbia del hombre, porque dice Apocalipsis que ni aún así se arrepentirán, cayó y caerá el fogonazo. Otro punto de vista importante sobre este versículo lo da el célebre rabino judío exégeta Rashi, nacido en Francia. Rashi dice en sus comentarios a la Torá, a la enseñanza del libro de Shemot, de Éxodo, algo muy llamativo. Dice que primero caía granizo, paraba la granizada y caían gigantescas llamaradas de fuego, y nuevamente Dios mandaba intercaladamente granizo con fuego. ¿Cuánto tiempo duraron las plagas en Egipto? Cada plaga duraba una semana. Y era insistente, incisivo. Cada plaga duraba una semana. Impresionante. Ahora mire lo que describe acá en el verso 25. Verso 25, aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. También destrozó el granizo toda la hierba del campo. Exacto, lo mismo que pasará en el Apocalipsis. Toda hierba del campo será destruida y desgajó los árboles del país. Solo en la tierra de Goshen, donde estaban los Bene Israel, los hijos de Israel, no hubo granizo. Esto también demuestra un ejemplo, un patrón de acción de parte del Eterno, Baruch Shemo, bendito sea su nombre, que protege a la nación de Israel. En el tiempo de la angustia o tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia, Israel será protegido por el Eterno. Dios protegerá a la nación de Israel de una manera sobrenatural. Pero yo quiero aclarar esto. Israel será protegido. En cambio, la iglesia será librada antes. Así que prepárese, porque el arrebatamiento puede ser hoy mismo. La trompeta puede sonar en cualquier instante. Bien, pero acerca de esta granizada hay un aspecto muy llamativo de la historia. Hubo un hombre llamado Job. Ustedes lo conocen como Job. Job era un hombre justo, un hombre noble, perfecto en sus caminos. Este hombre era contemporáneo de otro hombre fantástico que cambió la historia del mundo. Su nombre, Abraham. Abraham y Job eran contemporáneos. Probablemente se conocieron. Job tiene una particularidad. Fue el padre de la raza china. Él fue el fundador de los pueblos asiáticos. El primer chinito fue Job. ¿Oyó? Mire, ¿qué le parece a usted? Entonces, ¿qué pasó? Job, habiendo vivido en la época de Abraham, profetiza hechos para el tiempo final de la historia con una exactitud milimétrica. Mire lo que profetiza Job con semejante antigüedad para el tiempo final de la historia. Job capítulo 38, versos 22 y 23. Página 184, les repito, del libro Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo, que guardo para tiempos azarosos, cuando se libran guerras y batallas. Bien, esa versión de la nueva versión, el texto de la nueva versión internacional, lo voy a tener que profundizar un poco. No está muy claro. Dice aquí, has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve, has visto tú los depósitos de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Impresionante. Dios tiene un almacén de granizo en el cielo, preparado, mire, desde cuánto atrás, cuantísimo tiempo atrás, Dios lo tiene preparadito eso.
Esos granizos de 40 kilos que caerán a la tierra, Dios se los mostró en el tiempo pasado a la humanidad por medio del libro de Job. Impresionante. Tremenda bodega de granizo. Lo más terrible es de que esa bodega se vaciará por completo cuando sea lanzada contra la tierra, luego del arrebatamiento de la iglesia. Impresionante lo que Job profetiza. Será una granizada impresionante. Quiero pasar al siguiente juicio, por favor, si me lo permiten. La segunda trompeta del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los buques fue destruida. ¿Qué cosa es esa masa gigantesca que se estrellará contra el mar? Hoy en día el más grande temor que tienen los humanos en la tierra, según los científicos, es que ocurra una hecatombe masiva que acabe con la mitad del mundo, por lo menos con una buena parte de ellos. Los científicos están esperando que en cualquier momento un cometa o un meteorito se estrelle contra la Tierra. Por más de que están tratando de tomar medidas de precaución como calcular misiles teledirigidos para lanzarlos al espacio a fin de fragmentarlos y mitigar el efecto de la caída de estos cometas o meteoritos en la Tierra, la Biblia advierte que no lo lograrán, y si es de que lo intentan, el efecto del medicamento será peor que la misma enfermedad, porque alcanzarán más víctimas. Un gigantesco meteorito, un descomunal meteorito caerá a la Tierra. Lo que pareciera ser ciencia o ficción, ciencia y ficción, lo que se presentó en la televisión como películas de Hollywood, tomará fuerza viva luego del arrebatamiento de la iglesia. Lo que se presentó en la televisión como películas de Hollywood tomará fuerza viva luego del arrebatamiento de la iglesia. Acá un meteorito se estrellará en el mar, pero note un detalle importante: solamente es herida la tercera parte del mar, así como fue en la primera trompeta herida solo la tercera parte de los árboles. Los juicios de Dios serán escalonados y progresivos, porque a medida que avance la tribulación, que significa angustia, en vez que la humanidad se arrepiente en medio de su angustia, se rebelará más contra Dios, y eso apretará la soga que Dios jalará contra la humanidad. En vez de arrepentirse en medio de la angustia, se rebelarán con más furia. Por eso Dios acrecienta, conforme se agrave la maldad, agrava el juicio. En pocas palabras, la ley del ojo por ojo, diente por diente no es aplicable por el hombre, pero sí para Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hermano, la humanidad cosechará el fruto de sus acciones. La Biblia describe que la tercera parte del mar se convertirá en sangre. Este efecto será impresionante porque el mar se convertirá prácticamente como una gelatina a medio cuajarse. Un gigantesco pantano de sangre será lo que quede de la tercera parte del mar en principio, y después veremos que todo el mar quedará igual. Imagínense despertar una mañana en una ciudad calurosa junto al mar, abrir la ventana y encontrarte que ya no vas a poder ver el mar azul. Quedarás viendo un gigantesco charco, se llama Biblia, y está pronto a cumplirse. La Biblia advierte al ser humano acerca de esto. Habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Muchísimas señales, claro que sí. Y una de las señales en el cielo será esta, la caída de este meteorito gigantesco. El Mesías habló de esto en Lucas capítulo 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidos, sacudidos. Conocemos lo que es un terremoto, conocemos lo que es un maremoto, pero lo que nunca hemos visto es ver sacudirse al cielo y lanzar contra la tierra cantidades de rocas. Los cielos se sacudirán con furia como una alfombra y botarán toda la basura para acá. Va a ser tremendo. Es más, habrán señales en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia que provocarán angustia de la gente, provocando el bramido del mar.
Permítame tomar este detalle. El mar se sacudirá con tal violencia mientras los gobiernos y los hombres de los pueblos invierten millones de dólares en salvar animalitos en vías de extinción, que no está mal. Me pregunto yo, ¿por qué no hacen nada por salvarse de la ira que viene y arrepentirse y reconocer a Yeshua como el Señor de sus vidas? Es un tiempo angustioso el que se está viviendo y el que se avecina será mucho peor. Quiero que veamos, por favor, ahora la tercera trompeta del Apocalipsis. Para eso nos vamos ya al Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Muy bien, muchas gracias. Les repito, se está leyendo la nueva versión internacional, que es muy diferente de la versión de la Reina Valera en algunos sentidos, en la traducción, pero no en el fondo. Bien. Voy a tomar entonces Reina Valera para quienes nos miran a través del programa de televisión y están con esa versión en las manos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, no una pequeña, una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Hace rato vimos que cae un meteorito. Ahora, ¿qué es lo que cae en el mar? A veces, ya no en el mar, en los ríos. El ser humano no puede tomar el agua del mar, pero sí el agua de los ríos. Ahora el juicio cae a los ríos. Primero cae contra la vegetación, cae contra el mar y ahora son los ríos los afectados. La tercera parte del mar recibe la indeseable visita de una estrella fugaz o cometa que traerá impregnado en su estructura cantidades de toxinas. Entiendan ustedes que los cometas que giran en el espacio almacenan dentro de sí o en sí mismos cantidades de minerales que los humanos no conocemos en este planeta, nunca los hemos visto, y que son tóxicos para la salud del hombre. Cuando este cometa se estrella en las aguas, se disolverá como el azúcar en el agua y envenenará a millones de personas en el mundo que morirán intoxicadas por consumir estas aguas insalubres desde aquel momento. La Biblia describe que caerá sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Afecta a la tercera parte de las fuentes de las aguas y de los ríos. La gente morirá repentinamente. El nombre de esta estrella, según la nueva versión internacional, es Amargura. La Reina Valera lo llama ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, en amargura, en aguas amargas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. El ajenjo es una hierba que los judíos utilizamos en la época del Pesaj, de la Pascua, como hierba amarga para consumirla durante la noche pascual, recordando nuestra salida de Egipto. Es una hierba que en cantidad puede degenerar cáncer en los intestinos, en cantidad. El ajenjo es una estrella llamada así, es una estrella que cae del cielo a la tierra y provoca una verdadera desgracia para la humanidad. Es más, Jeremías capítulo 9, verso 15, dice algo muy llamativo, por favor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Ahora nos vamos, por favor, al Apocalipsis 8, versos 12 y 13. Cuarta trompeta del Apocalipsis. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. El calentamiento global y el oscurecimiento global es un fenómeno que tiene preocupados a los científicos. Las emanaciones gigantescas de gas helio están provocando manchas gigantescas en la superficie del Sol. El Mesías hizo una declaración muy poco comprendida por muchos, pero no imposible de entender cuando se la explica. El Mesías dijo: y si aquellos días no son acortados, nadie sobrevivirá. Mas por causa de los judíos, de los escogidos,
Aquellos días serán acortados. ¿Cómo puede acortarse un día? ¿Hacer los días de 16 horas? No, imposible. Lo que está hablando la Escritura es que los días se acortarán y por ende las noches se alargarán. El oscurecimiento global va a desencadenar un fenómeno. ¿Cuál? Ya está desencadenando un fenómeno. Pero quiero que me entendas esto, atendeme. Los días ya no comenzarán a las 6 de la mañana, cuando ya empieza el alba a despuntar. La claridad diurna ya no va a comenzar a las 6, 7 de la mañana, comenzará a las, quién sabe, 10, 11 de la mañana, podrán ver al sol. Pero de pronto el sol se oscurecerá a las 3 de la tarde y comenzará la noche a las 4 de la tarde. Por ende los días se acortan, las noches se alargan. Para que eso ocurra, el sol tiene que oscurecerse, no hay otra forma. Y eso es lo que la Biblia precisamente describe. Un fenómeno que golpeará el sol. Hace rato el hermano leyó Lucas 21, 25, que dice, y habrán señales en el sol. Y la principal señal en el sol es el oscurecimiento que ya se puede percibir. Puede percibir. Los científicos lo notan. Esto no escapa a la realidad. Este oscurecimiento global, en consecuencia, también provoca otro fenómeno, otro más. ¿Cuál? Ustedes saben que la vegetación, las plantas, existen y producen gracias a un fenómeno llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es producto de la radiación solar que calienta la tierra y hace germinar la semilla. Pero hay un problema. Al oscurecerse el sol, la fotosíntesis se ve afectada y por ende también la producción agrícola se ve afectada. La Biblia es tan perfecta y panorámica para describir un acontecimiento profético que cualquiera que lo estudie en detalle se dará cuenta que se cumple al pie de la letra. Al pie de la letra. Es más, un tercer efecto es este. Al afectarse a la fotosíntesis y al afectar la producción agrícola, aumenta el tamaño del desierto. ¿A qué me refiero? El desierto avanza. El desierto avanza. Y los países simplemente quedan sumidos en la hambruna porque no hay comida, no hay alimento. Definitivamente, mis hermanos, entiendan una cosa. Luego del arrebatamiento de la iglesia, sobrevivir será más que un milagro. ¿Me escuchó? Luego del arrebatamiento de la iglesia, sobrevivir será más que un milagro. Las Escrituras describen que la tercera parte del sol será oscurecida. Por ende, la luna, que es el reflejo del sol, asimismo de las estrellas. Pero lo llamativo de esto es la declaración del verso 13. Miré y oí que un ángel que volaba en medio del cielo decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para hacer tocar los ángeles, los 3 ángeles siguientes. Terrible. Quiere decir que nada sería esto lo que hemos visto, nada. Lo peor está por venir. La Biblia describe un oscurecimiento impresionante de los astros. Tenga la amabilidad, Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Toda como sangre. Siga leyendo. Y las estrellas del cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Se da cuenta? La Biblia describe que esto será global. Llegará el día en el cual el sol por completo no alumbrará sobre la tierra. Quedará como un fósforo cuando se apaga. Carbón absoluto, negro. El día se hará noche y la noche se hará más que penumbras. El profeta Joel ya lo dijo. Joel 2:31, página 186 del libro Historia del Futuro, a mis amigos que nos miran a través de la cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico. Este es su programa Historia del Futuro. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Terrible. El sol y la luna se oscurecerán, dice Joel 3:15, complementando, y las estrellas perderán su resplandor. ¿Por qué la luna toma color sangre? Aquí dice que la luna entera se volvió como sangre cuando leyó Apocalipsis 6:13. Escúchame, los científicos hoy en día están pudiendo observar con detalle este fenómeno del oscurecimiento global. En los últimos eclipses, escuche, la luna ha tomado un color tomate, rojísimo. ¿Por qué? Le explico sencillo. En Alemania recientemente hicieron un estudio con pibes, con chicos de 6 años. Y les dijeron a los pibes en un aula, dibujen un paisaje y pinten el sol. Sí o sí tiene que estar el sol en el dibujo. Les pusieron a los muchachos todos los lápices de color, todo lo que hay. Y le pinte. Lo llamativo del asunto es lo siguiente. Todos pintaron el sol, todos, con color anaranjado. Usted me dirá, hermano, cuando yo era pibe pintaba con amarillo. Exacto, mi amigo, con amarillo pintábamos. Ahora es anaranjado. Cuando el anaranjado hace sombra en fondo blanco y hay un oscurecimiento del sol que es negro, ¿qué color va a proyectar? Negro más anaranjado en fondo blanco proyecta rojo. Exacto, fuego, rojo intenso. La luna se está convirtiendo en toda como sangre, literalmente las profecías se están cumpliendo. Son fenómenos. Cosas que en detalle la Biblia lo describe acá. El oscurecimiento será total. Mateo 24, 29 al 31 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas, e inmediatamente verán venir al Hijo del Hombre con las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, y todas las naciones de la tierra harán lamentación con él. Sí, luego del arrebatamiento se agravan los juicios, pero poco antes de la segunda venida, y esto quiero que me entendás bien, luego del arrebatamiento se agravan los juicios, pero antes de la segunda venida, la ira de Dios se habrá consumado por completo. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. ¿Cómo se aceleran los juicios de Dios? Ahora, yo quiero tomar un punto que me parece importante acá. La cuarta trompeta del Apocalipsis, que describe el oscurecimiento de los astros, tiene también su paralelo en el libro de Shemot, de Éxodo. En Éxodo capítulo 10, 21 al 23, ocurrió un fenómeno muy parecido en Egipto, poco antes que los judíos pudiéramos salir de allá, de la tierra de Mitzraim. Por favor, Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23. El Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Quiero tomar un detalle en cuenta y no piense usted que aquí hay una contradicción. Yo hace un momento les dije que cada una de las plagas en Egipto duraban 7 días. Esta es la única que explica que fueron 3, las demás no explican. Segundo detalle. La oscuridad en Egipto fue tan tremenda que nadie podía ni siquiera levantarse. Nadie. La gente esos días padeció tremenda hambruna. No podían ni siquiera levantarse a comer. Era una oscuridad total, lóbrega. Algo impresionante. Y mire este detalle. Solo había luz en la casa de los judíos. Qué fenómeno más curioso. Dios tiene poder absoluto sobre cada plaga. No existe en la tierra ningún fenómeno que escape al control absoluto, soberano y milimétrico del Creador. Nada. Un pajarillo no cae a tierra sin el permiso de Dios. Un cabello no se cae de la cabeza de una persona sin el permiso de Dios. ¿Qué le parece a usted? Dice, todos vuestros cabellos están contados. Y yo le conté ese chiste, ve. Hace un tiempo yo conocí a un amigo calvo y le dije, ¿sabes qué, hermano?
estás calvo, Dios no te ama, le digo. ¿Por qué? Me dice, mira, se te cayeron los cabellos y nadie se enteró, ¿viste? Quedó calvo, ¿viste? Pobrecito, ya no hay nada que contarle. Mire, estos son los primeros 4 juicios que describen las trompetas del Apocalipsis. 4 juicios. Pero los que vienen, los otros 3, son tremendos también. A continuación quiero tocar un detalle ya en la parte final del programa que me parece muy importante. La Biblia hace una declaración trascendental sobre el cielo. Escuche lo que dice Apocalipsis 11:19, lo voy a leer en este momento. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Templo de Dios abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Bien, según este pasaje de la Biblia, existe un templo fantástico en el cielo. Pero alguien dirá, la Biblia se contradice. ¿Por qué? Escuche, por favor, el pasaje descrito en Apocalipsis capítulo 21, verso 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Aparentemente aquí hay una contradicción, porque el Apocalipsis 11:19 describe un templo con el arca del pacto ahí arriba. Es más, el Apocalipsis capítulo 8 dice, en el verso 3, otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro. Aquí están realizando un rito en el cielo, los ángeles. Pero sin embargo no hay templo. ¿Qué pasó acá? Mis hermanos, los cielos son inmensos. La Biblia describe en 2 de Corintios capítulo 12, versos 2 al 4, que existen 3 cielos. 3 cielos. La Biblia dice que Dios creó los cielos, no el cielo. Los cielos y la tierra. Bien, en la Nueva Jerusalén no hay templo, propiamente en la ciudad donde vive Dios y la iglesia, donde vivirá la iglesia con los ángeles y demás, no hay templo. Pero hay un lugar del cielo que cuando estemos arriba nos enteraremos cuál. Sí tiene templo. Sí tiene. Existe. Es más, acuérdense ustedes que cuando el Eterno habló a Moshe Rabenu, a nuestro maestro Moisés, a Moisés en el monte Sinaí, le dijo, mira Moisés, le dijo, haz los utensilios del templo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué modelo vio Moisés? El original del cielo. Dios le mostró el candelabro de oro, el incensario de oro, el arca de la alianza de oro puro, el cual Moisés tomó como modelo la réplica que luego fue introducida en la Sukkah, en el Mishkan, en el tabernáculo y después en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén construido por Shlomo, por Salomón, y también, ¿verdad?, muchos utensilios en el segundo templo. Amigos televidentes, este ha sido su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Estamos estudiando la primera parte de las trompetas del Apocalipsis. Agradecemos por su amabilidad. Desde Quito, Ecuador, les saludamos. Muy pronto, Dios mediante, estaremos con ustedes allá en Puerto Rico y reciban el aplauso de los hermanos de la Iglesia Bautista Betania para toda Latinoamérica. Muchas gracias.